Ella era la más elegante de la hacienda, con vestidos traídos de Europa y una risa que resonaba entre las copas de cristal. Esa tarde, mientras los invitados celebraban, derramó vino tinto sobre un peón polvoriento, sin saber que aquel hombre callado tenía en las manos el destino de todo lo que ella amaba. Lo que comenzó como una humillación terminaría transformando su vida para siempre. En los años de 1880, cuando las haciendas coloniales aún guardaban el esplendor de tiempos mejores, existía una finca llamada San Rafael, rodeada de campos fértiles y viñedos antiguos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Era una tierra de techos de tejas rojas, paredes blancas y corredores llenos de luz, donde las familias de abolengo mantenían tradiciones heredadas de generaciones atrás. Pero San Rafael guardaba un secreto que pocos conocían. Las arcas estaban vacías. Las deudas crecían como la maleza en los caminos olvidados, y el joven hacendado, don Alberto, se aferraba a las apariencias mientras el suelo se hundía bajo sus pies. Su prometida, Valentina, había llegado de la capital con baúles llenos de sedas y la certeza de que el matrimonio la elevaría aún más. No sabía que casarse con él era atarse a un barco que ya se hundía. Y fue en medio de ese teatro de esplendor falso que llegó un hombre callado, cubierto de polvo del camino, pidiendo trabajo como peón. Nadie imaginó que aquel desconocido traía consigo la llave de la salvación, o de la ruina definitiva. La mañana en que Valentina despertó en la hacienda San Rafael, el sol entraba por las ventanas como una promesa dorada. Se levantó despacio, sintiendo la suavidad de las sábanas bordadas, y sonrió al recordar que en apenas 2 semanas se convertiría en la señora de aquella tierra. Desde la ventana podía ver los viñedos extendiéndose verdes y ordenados, los peones trabajando entre las hileras de vides, y la casa principal con sus corredores amplios y sus lámparas de hierro forjado. Todo aquello sería suyo. Se vistió con uno de sus vestidos favoritos, un traje verde oscuro con encajes blancos que había mandado traer desde Francia. Valentina sabía que era hermosa, lo había escuchado toda su vida. Los hombres la miraban con admiración, las mujeres con envidia, y ella había aprendido a disfrutar de ambas cosas. Don Alberto, su prometido, era apuesto y provenía de una familia respetada, aunque a veces lo encontraba demasiado callado, demasiado preocupado por asuntos que no entendía. Eso no importaba. Lo que importaba era el apellido, la tierra, el estatus. Esa tarde, mientras caminaba por los corredores de la hacienda, escuchó voces en el despacho de Alberto. Se acercó con curiosidad y, sin querer, alcanzó a oír fragmentos de una conversación tensa. «No puedo seguir así, don Julio», decía la voz de Alberto cargada de angustia. «Las deudas crecen cada mes. Si no encuentro un inversor pronto, perderé todo». Valentina se detuvo en seco. ¿Deudas? ¿Inversor? Alberto nunca le había mencionado nada de eso. Siempre hablaba de la hacienda como si fuera un imperio próspero, como si el dinero fluyera naturalmente de la tierra. Pero ahora, escuchándolo hablar con el administrador, las palabras la golpearon con una claridad incómoda. Estaba arruinado. Se alejó del despacho con el corazón latiendo rápido, pero no de miedo, sino de indignación. ¿Cómo se atrevía a ocultarle algo así? Ella había venido hasta aquí, esperando una vida de lujos, de fiestas y viajes, no para hundirse en la ruina de un hombre incompetente. Respiró hondo, intentando calmarse. Tal vez había entendido mal. Tal vez Alberto exageraba. Después de todo, la hacienda seguía en pie, los empleados seguían trabajando y en 2 días habría una gran celebración para anunciar su compromiso oficial. Todo continuaría como estaba. Esa noche, durante la cena, Valentina observó a Alberto con nuevos ojos.
Él evitaba su mirada, jugaba distraídamente con la comida en el plato y parecía estar en otro lugar. Ella intentó iniciar una conversación sobre los preparativos de la fiesta, pero él solo asintió vagamente, sin prestar atención. La irritación creció en su pecho. Si había problemas, él debía resolverlos. Ella no había venido aquí para preocuparse por dinero. Al día siguiente llegó un hombre nuevo a la hacienda. Valentina lo vio desde la ventana mientras bajaba de un caballo viejo y polvoriento. Vestía ropas sencillas, manchadas de tierra del camino, y llevaba un sombrero desgastado que cubría parte de su rostro. Caminaba despacio, como si estuviera cansado, y se dirigió directamente hacia el administrador que estaba cerca de los establos. Valentina lo observó con desdén. «Otro peón más», pensó. La hacienda estaba llena de ellos, hombres rudos que trabajaban de sol a sol y que apenas sabían leer. Nunca les prestaba atención, eran parte del paisaje, como los árboles o las piedras del camino. Dio la espalda a la ventana y se dedicó a revisar los detalles del vestido que usaría en la fiesta. El hombre, cuyo nombre era Matías, fue contratado en el acto. Don Julio, el administrador, lo miró con cierta curiosidad, pero no hizo preguntas. Necesitaban manos extra para la cosecha y para preparar la hacienda para la celebración del compromiso. Matías asintió en silencio. Tomó las herramientas que le entregaron y se dirigió a los viñedos sin decir una palabra más. Durante los 2 días siguientes, Matías trabajó junto a los demás peones. Cavaba la tierra, reparaba cercos, cargaba barriles de vino. Nadie notó nada extraño en él, excepto que hablaba poco y observaba mucho. Sus ojos recorrían la hacienda con atención, como si estuviera memorizando cada detalle. Pero nadie le preguntó nada. Los peones tenían sus propias historias, sus propios secretos, y sabían respetar el silencio ajeno. Valentina, mientras tanto, estaba completamente absorta en los preparativos de la fiesta. Había mandado traer flores frescas desde el pueblo, había supervisado personalmente la disposición de las mesas en el corredor principal y había ordenado que se sirviera el mejor vino de la bodega. Quería que todo fuera perfecto, que todos los invitados quedaran deslumbrados. Esta sería su noche de triunfo, la noche en que se presentaría como la futura señora de San Rafael. La tarde de la celebración llegó con un cielo despejado y una brisa suave que movía las cortinas de encaje. Los invitados comenzaron a llegar en carruajes elegantes, vestidos con sus mejores galas. Había música, risas, copas de cristal que brillaban bajo la luz de las lámparas. Valentina recibía los saludos y cumplidos con una sonrisa radiante, sintiendo que todo estaba saliendo exactamente como había planeado. Mientras tanto, en los viñedos, Matías terminaba su jornada de trabajo. Se limpió el sudor de la frente con un pañuelo gastado y miró hacia la casa principal, donde las luces y los sonidos de la fiesta llegaban como un eco lejano. Uno de los peones más viejos, don Esteban, se acercó y le ofreció agua fresca de un cántaro. «Es la fiesta del patrón», dijo el viejo con una sonrisa cansada. «Van a anunciar su matrimonio con esa señorita de la capital». Matías tomó el agua en silencio y asintió. Don Esteban continuó hablando, como solían hacer los viejos cuando encontraban a alguien dispuesto a escuchar. Dicen que ella es muy hermosa, pero también muy exigente. No le gusta ensuciarse las manos. Prefiere dar órdenes desde la sombra. El viejo suspiró. Esperemos que sea buena señora cuando se case. Aquí necesitamos a alguien que entienda la tierra, no solo el lujo. Matías no respondió, pero sus ojos se dirigieron nuevamente hacia la casa iluminada. Había venido a San Rafael con un propósito muy claro. Don Alberto le había escrito una carta desesperada pidiendo ayuda, ofreciendo cualquier cosa a cambio de una inversión que salvara la hacienda.
Matías, que había construido una fortuna considerable desde cero, estaba dispuesto a ayudar. Pero antes de comprometer su dinero, quería ver con sus propios ojos el carácter de las personas que dirigían este lugar. Había aprendido, a través de años de negocios, que el carácter importaba más que las apariencias. Y esta noche, sin que nadie lo supiera, pondría a prueba ese carácter de la forma más directa posible. ¿Alguna vez te has preguntado cómo actuarías si todo lo que creías seguro se derrumbara en un instante? A veces un solo gesto puede revelar quiénes somos realmente. Deja tu like si sientes que esta historia ya te atrapó. La fiesta estaba en su punto más alto cuando Matías decidió acercarse a la casa principal. Se había limpiado como pudo, pero su ropa seguía siendo la de un peón. Pantalones de tela gruesa, camisa desgastada y las botas cubiertas de tierra seca. Subió los escalones del corredor con pasos medidos, sintiendo las miradas curiosas de algunos invitados que lo veían pasar. Valentina estaba en el centro del salón, rodeada de admiradores, riendo con esa risa clara que tanto le gustaba usar en público. Llevaba un vestido espectacular, verde oscuro, con encajes blancos que brillaban bajo la luz de las velas, y el cabello recogido en un peinado elaborado que había tardado horas en completarse. Se sentía radiante, invencible, como si nada pudiera empañar aquella noche perfecta. Entonces vio al peón. Matías estaba de pie en el borde del corredor, observando la celebración con expresión tranquila. Valentina frunció el ceño de inmediato. ¿Qué hacía un trabajador allí, entre los invitados? ¿Quién le había dado permiso para acercarse? Sintió una oleada de irritación. Esto era completamente inapropiado. Se excusó con los invitados que la rodeaban y caminó hacia él con pasos decididos, su vestido ondeando detrás de ella como una ola verde. Cuando llegó frente a Matías, lo miró de arriba abajo con desprecio apenas disimulado. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz fría. «Esta es una celebración privada. Los trabajadores no están invitados». Matías la miró sin parpadear. Había algo en sus ojos, una calma profunda que la desconcertó por un instante. Pero él no respondió de inmediato, solo inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera evaluándola. «Vine a ofrecer mis respetos al patrón», dijo finalmente, con voz pausada, «y a desearle felicidad en su matrimonio». Valentina soltó una risa breve, despectiva. «Qué amable de tu parte, pero tus respetos no son necesarios aquí. Vuelve a donde perteneces». Algunos invitados habían comenzado a notar la escena. Las conversaciones se apagaban poco a poco, reemplazadas por murmullos curiosos y miradas dirigidas hacia el corredor. Alberto, que estaba conversando con unos comerciantes del pueblo, levantó la vista y vio a Valentina confrontando al peón. Palideció de inmediato y comenzó a caminar hacia ellos, pero Valentina levantó una mano, deteniéndolo. «No te preocupes, amor», dijo con voz alta, asegurándose de que todos pudieran escucharla. «Ya me encargo de esto». Se volvió nuevamente hacia Matías, y esta vez su expresión era de pura arrogancia. Tomó una copa de vino de una mesa cercana y la sostuvo frente a ella, como si estuviera brindando. «¿Sabes qué? Creo que necesitas refrescarte un poco. Trabajar bajo el sol debe ser agotador para gente como tú». Y sin más advertencia, inclinó la copa y derramó el vino tinto sobre la cabeza de Matías. El líquido oscuro cayó sobre su cabello, su rostro, su camisa, empapándolo completamente. Las gotas resbalaban por su cuello y manchaban la ropa mientras el silencio caía como una piedra pesada sobre el corredor. Los invitados se quedaron paralizados. Algunos abrieron la boca con sorpresa. Otros desviaron la mirada incómodos, pero nadie dijo nada.
Valentina, en cambio, sonrió con satisfacción. Dejó la copa vacía sobre la mesa y se limpió las manos delicadamente con un pañuelo bordado. «Ahora sí, puedes irte», dijo con voz suave, casi dulce. «Y la próxima vez, recuerda cuál es tu lugar». Matías permaneció inmóvil. El vino le goteaba desde el cabello hasta la camisa, pero su expresión no cambió. No había ira en sus ojos, ni humillación, ni siquiera sorpresa. Solo una quietud profunda que resultaba inquietante. Miró a Valentina durante un largo momento. Luego dirigió su mirada hacia Alberto, que estaba de pie unos pasos atrás, paralizado por la vergüenza y la indecisión. «Don Alberto», dijo Matías con voz calmada, «¿este es el carácter de la mujer con la que va a casarse?» Alberto abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Miró a Valentina, luego a Matías, luego a los invitados que observaban la escena con ojos expectantes. Estaba atrapado entre defender a su prometida y la incomodidad profunda que sentía por lo que acababa de presenciar. Finalmente, bajó la mirada y no dijo nada. Matías asintió despacio, como si esa respuesta silenciosa le hubiera confirmado algo importante. Se dio la vuelta sin prisa. Caminó hacia los escalones del corredor y bajó hacia la oscuridad de la noche, dejando un rastro de gotas de vino en el piso de madera. Valentina esperó que se fuera para volverse hacia los invitados con una sonrisa brillante. Bueno, eso fue desagradable. Pero así es la vida en el campo, ¿verdad? Siempre hay que poner límites. Se rió con ligereza, como si nada hubiera pasado. «Sigamos celebrando. Hoy es una noche especial». La música volvió a sonar, las conversaciones se reanudaron, y poco a poco la fiesta recuperó su ritmo. Pero algo había cambiado. Algunos invitados intercambiaban miradas incómodas, otros bebían su vino en silencio, y Alberto se mantenía apartado, con el rostro sombrío y la mirada perdida. Lo que nadie sabía es que Matías Cordero no era un peón cualquiera. Era uno de los hombres más ricos de la región, dueño de viñedos prósperos, bodegas exitosas y varias propiedades. Había comenzado como trabajador hace décadas. Había ahorrado cada moneda, había invertido con inteligencia y había construido un imperio desde el polvo y el sudor. Cuando Alberto le escribió pidiendo ayuda, Matías había considerado seriamente la oferta. San Rafael era una hacienda con potencial y él tenía el dinero necesario para salvarla. Pero antes de comprometer su fortuna, quería conocer a las personas detrás de las tierras. Por eso había venido disfrazado, por eso había trabajado durante días junto a los peones, observando, escuchando, evaluando. Y esta noche había obtenido su respuesta. Aquella mujer arrogante que lo había humillado públicamente sin pensarlo 2 veces sería la señora de San Rafael. Y aquel hombre cobarde que había permitido la humillación sin decir una palabra sería el que dirigiera la hacienda. Matías había visto suficiente. Al día siguiente por la mañana Matías regresó a la hacienda. Pero esta vez no venía como peón. Se presentó en la puerta principal, vestido con un traje elegante de lana oscura, botas lustradas y un sombrero de ala ancha que le daba un aire de autoridad innegable. Pidió ver a don Alberto de inmediato. El administrador, don Julio, se quedó boquiabierto cuando lo reconoció. Corrió a buscar a Alberto, quien bajó las escaleras aún con cara de sueño, irritado por la interrupción temprana. Pero cuando vio a Matías de pie en el recibidor, con esa presencia que llenaba el espacio, se quedó helado. «Buenos días, don Alberto», dijo Matías con voz cortés pero firme. «Creo que tenemos asuntos importantes que discutir». Alberto tragó saliva. Algo en la mirada de aquel hombre le resultaba vagamente familiar, pero no lograba ubicarlo.
Matías sonrió levemente y se quitó el sombrero, revelando el cabello que aún conservaba manchas oscuras del vino de la noche anterior. El rostro de Alberto se descompuso al instante. Los ojos se le abrieron con horror, mientras la memoria se activaba como un relámpago. Aquel hombre, aquel peón humillado en la fiesta, era Matías Cordero, el inversor, el hombre que tenía en sus manos la salvación de San Rafael. No, no puede ser, murmuró Alberto retrocediendo un paso. Oh, sí puede ser, respondió Matías, entrando al recibidor con pasos firmes. Vine a esta hacienda para evaluar si valía la pena invertir en ella. Y debo decir que la experiencia fue muy reveladora. Alberto sentía que el suelo se hundía bajo sus pies. Todo estaba perdido. Valentina lo había arruinado. Su arrogancia, su crueldad, su desprecio absoluto por alguien que creía inferior, había destruido la única oportunidad que tenían de salvarse. «Señor Cordero, por favor», comenzó a decir con voz temblorosa. Ella no sabía, yo no sabía. Fue un terrible malentendido. Matías levantó una mano silenciándolo. No fue un malentendido, don Alberto, fue una revelación. Vi exactamente el tipo de personas que son usted y su prometida, y normalmente, en este punto, me daría la vuelta y me iría para siempre. Alberto sintió que las lágrimas de desesperación le picaban en los ojos. Iba a perder todo, la hacienda, su nombre, su futuro, todo porque Valentina no había podido controlar su lengua afilada y su necesidad de humillar. Pero entonces Matías continuó hablando, y sus palabras cambiaron todo. Sin embargo, he decidido darles una oportunidad, pero será bajo mis condiciones. Y créame, don Alberto, no serán condiciones fáciles de cumplir. Cuando has humillado a alguien sin saber quién es realmente, ¿qué precio estarías dispuesto a pagar por tu error? Comenta qué crees que debería suceder ahora. Valentina despertó esa mañana sintiéndose triunfante. La fiesta había sido un éxito, a pesar del incómodo incidente con el peón impertinente. Se estiró en la cama con una sonrisa perezosa, pensando en cómo todos los invitados la habían felicitado por su belleza y elegancia. Hoy sería otro día perfecto en su vida perfecta. Pero cuando bajó las escaleras para el desayuno, encontró a Alberto sentado en el comedor con el rostro pálido como la cera. Tenía las manos entrelazadas sobre la mesa, y sus ojos miraban fijamente un punto vacío en la pared. A su lado, don Julio, el administrador, parecía igualmente perturbado. «¿Qué sucede?», preguntó Valentina con ligera irritación. «¿Por qué esas caras tan largas?». Alberto levantó la mirada hacia ella, y Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nunca lo había visto así. Parecía un hombre destrozado, al borde del colapso. «Valentina, necesitamos hablar», dijo con voz ronca. «Siéntate, por favor». Ella obedeció, más por curiosidad que por preocupación. Alberto respiró hondo varias veces antes de poder continuar hablando. «El hombre de anoche, el peón al que le derramaste el vino». Se detuvo, cerrando los ojos con dolor. Era Matías Cordero. Valentina parpadeó, confundida. «¿Y? ¿Se supone que ese nombre debería significar algo para mí?». Don Julio intervino con voz tensa. «Matías Cordero es uno de los hombres más ricos de la región, señorita. Es dueño de múltiples haciendas, bodegas y negocios. Y era el inversor que don Alberto había contactado para salvar San Rafael». El mundo de Valentina se detuvo por completo. Las palabras llegaron a sus oídos, pero tardaron varios segundos en procesarse. El peón, aquel hombre sucio y polvoriento, era un millonario disfrazado. «No, eso no tiene sentido», murmuró, sintiendo que el calor subía por su cuello. «¿Por qué un hombre rico vendría vestido como un trabajador?». «Porque quería evaluarnos antes de invertir», respondió Alberto con amargura.
Quería ver nuestro verdadero carácter, y tú le mostraste exactamente quién eres. Valentina sintió que las paredes del comedor se cerraban sobre ella. La humillación que había infligido con tanta satisfacción la noche anterior se volvía ahora contra ella como un boomerang afilado. Había arruinado todo. Había destruido la única oportunidad que tenían de salvarse. Pero puedo disculparme, dijo rápidamente levantándose de la silla. Puedo ir a buscarlo y explicarle que fue un error, que no sabía. No servirá de nada, la interrumpió Alberto. Él ya estuvo aquí esta mañana. Vino a entregar sus condiciones. Valentina lo miró con ojos muy abiertos. ¿Condiciones? Entonces ¿todavía hay esperanza? ¿Todavía va a invertir? Alberto asintió lentamente, pero su expresión no mostraba alivio alguno. Sí, va a invertir en la hacienda, va a pagar todas nuestras deudas y convertir San Rafael en una propiedad próspera nuevamente. Pero hay una condición para ti, Valentina, una sola condición innegociable. Ella se aferró al respaldo de la silla, esperando. Debes trabajar durante 6 meses como empleada de esta hacienda. Harás exactamente lo mismo que hacen las sirvientas: limpiar, cocinar, lavar, trabajar en los viñedos. Vivirás en las habitaciones de los trabajadores, comerás su comida, usarás su ropa, experimentarás la vida de aquellos a quienes despreciaste. Y si al final de esos 6 meses él considera que has cambiado realmente, cumplirá su palabra y salvará la hacienda. Si no, nos abandona y perdemos todo. El silencio que siguió fue absoluto. Valentina sentía que la sangre le zumbaba en los oídos. Trabajar como una sirvienta, ella, vivir entre los empleados, hacer trabajos manuales, ensuciarse las manos, era impensable. Era una humillación diseñada específicamente para quebrarla. No, dijo finalmente con voz temblorosa. No voy a hacerlo. Eso es ridículo. Es cruel. Es nuestra única opción, la cortó Alberto, levantándose bruscamente de la silla. No lo entiendes. Estamos arruinados. Perdí todo en malas inversiones y deudas. Si Matías Cordero no nos ayuda, nos van a quitar la hacienda en cuestión de semanas. Vamos a terminar en la calle, Valentina, en la maldita calle. Ella retrocedió, asustada por la intensidad de su voz. Nunca había visto a Alberto así, desesperado y al borde del colapso. Siempre había sido tranquilo, controlado, débil incluso. Pero ahora veía el pánico real en sus ojos, y ese pánico la contagió. Pero tiene que haber otra forma, susurró. No la hay, respondió don Julio con tono grave. El señor Cordero fue muy claro. O usted acepta su condición, o él se retira permanentemente. No hay negociación posible. Valentina se dejó caer nuevamente en la silla, sintiendo que las lágrimas le quemaban los ojos. Todo su mundo, todo lo que había planeado, se desmoronaba frente a ella. El matrimonio con Alberto, la vida de lujo en la hacienda, el estatus, el respeto. Todo dependía ahora de que ella aceptara convertirse en lo que más despreciaba, una trabajadora común. ¿Y si me niego?, preguntó con voz quebrada. ¿Y si simplemente me voy? Alberto la miró con una mezcla de dolor y resignación. Entonces yo pierdo todo. Y tú pierdes tu oportunidad de casarte conmigo, porque no tendré nada que ofrecerte. Serás conocida como la mujer que arruinó una hacienda entera con su arrogancia. Ninguna familia respetable querrá asociarse contigo después de eso. Valentina comprendió la trampa en la que estaba atrapada. Si se negaba, arruinaba a Alberto y arruinaba su propia reputación. Si aceptaba, tendría que soportar 6 meses de humillación que probablemente la destruirían por dentro. No había salida fácil. No había escapatoria que la dejara con su orgullo intacto. Pasó 3 días encerrada en su habitación,
negándose a salir, a comer, a hablar con nadie. Alberto intentó razonar con ella, pero ella le gritó que se fuera. Los empleados murmuraban en los pasillos, preguntándose qué había sucedido. Algunos rumores comenzaron a circular. Que la señorita había ofendido a un invitado importante, que la hacienda estaba en peligro, que algo grave había ocurrido durante la fiesta. Finalmente, en la madrugada del cuarto día, Valentina abrió la puerta de su habitación. Tenía los ojos rojos de tanto llorar, el cabello despeinado y el rostro demacrado. Encontró a Alberto dormido en un sillón del pasillo, esperándola. Lo despertó tocándole el hombro suavemente. «Lo haré», dijo con voz apenas audible. «Aceptaré las condiciones de Cordero». Alberto la miró con sorpresa y alivio mezclados. «¿Estás segura? No tengo opción, ¿verdad?», respondió ella con amargura. «Si no lo hago, ambos perdemos todo. Así que sí, lo haré. Trabajaré como una sirvienta durante 6 meses. Me humillaré ante todos. Y cuando termine, espero que ese maldito hombre cumpla su palabra». Alberto la abrazó, pero ella no le devolvió el abrazo. Se quedó rígida entre sus brazos, sintiendo que una parte de ella había muerto en esos 3 días de encierro. La Valentina arrogante y segura de sí misma ya no existía. En su lugar quedaba solo resentimiento, miedo y una determinación amarga de sobrevivir a lo que viniera. Al día siguiente, Matías Cordero regresó a la hacienda para formalizar el acuerdo. Valentina bajó a recibirlo, vestida todavía con uno de sus elegantes vestidos, pero sin joyas ni adornos. Lo miró directamente a los ojos, intentando mantener algo de dignidad. «Acepto sus condiciones», dijo con voz firme, aunque por dentro temblaba. «Trabajaré durante 6 meses como empleada. Pero quiero que sepa que lo hago porque no tengo otra opción, no porque crea que me lo merezco». Matías la observó durante un largo momento antes de responder. «Lo que usted crea no me importa, señorita. Lo que importa es lo que haga». Los próximos 6 meses revelarán si es capaz de cambiar o si su arrogancia es tan profunda que ninguna lección puede tocarla. Hizo una pausa y luego agregó: «Empezará mañana al amanecer. Doña Carmela, la cocinera, será su supervisora. Hará lo que ella le ordene, sin quejas, sin excusas, y yo estaré observando cada paso que dé». Valentina apretó los puños a los costados, sintiendo que la humillación ya había comenzado, pero asintió con la cabeza, porque no había marcha atrás. Había cruzado una línea que la llevaba a un territorio desconocido y aterrador, y lo único que podía hacer ahora era seguir adelante, un paso a la vez, aunque cada paso le doliera como pisar cristales rotos. Esa noche, mientras empacaba sus vestidos elegantes y los guardaba en baúles que serían llevados al desván, Valentina lloró en silencio. Sabía que la mujer que había sido estaba a punto de desaparecer, y no tenía idea de quién sería cuando los 6 meses terminaran. ¿Alguna vez has tenido que enfrentar las consecuencias de tus propias acciones de una forma que nunca imaginaste? A veces, el orgullo tiene un precio más alto de lo que estamos dispuestos a pagar. El primer día amaneció frío y gris. Valentina despertó antes del alba, algo que nunca antes había hecho voluntariamente. Se vistió con la ropa que le habían dejado preparada. Un vestido sencillo de tela burda, delantal manchado y zapatos gastados que le quedaban un poco grandes. No había espejo en la pequeña habitación donde ahora dormiría, compartida con 2 sirvientas más, pero cuando se miró las manos temblorosas, supo que lucía completamente diferente. Bajó a la cocina donde doña Carmela, una mujer robusta de unos 50 años con manos curtidas y mirada severa, la esperaba con los brazos cruzados. «Así que tú eres la señorita que se va a quedar con nosotros por un tiempo», dijo sin un ápice de calidez en la voz. «Aquí no hay señoritas, niña.
solo trabajadoras. Y si vas a estar bajo mi mando, vas a trabajar como todas las demás. ¿Entendido? Valentina asintió en silencio, tragándose el orgullo que le quemaba la garganta. Primera regla: aquí nos levantamos antes que el sol. Segunda regla: no hay descanso hasta que el trabajo esté hecho. Tercera regla: si no sabes hacer algo, aprendes rápido, porque nadie va a estar enseñándote con paciencia. ¿Está claro? Está claro, murmuró Valentina. Doña Carmela la evaluó con ojos entrecerrados y luego señaló una montaña de platos sucios en el fregadero. Empieza por ahí. Cuando termines, vas a barrer todo el piso de la cocina. Después vas a ayudar a María y a Rosa a lavar la ropa. Y si te sobra tiempo, vas a pelar papas para la comida. ¿Alguna pregunta? Valentina miró los platos con una mezcla de incredulidad y horror. Había cientos de ellos, restos de la cena de la noche anterior aún pegados en la porcelana. El agua estaba fría y no había guantes. Tendría que meter las manos directamente en aquella suciedad. «¿No hay preguntas?», dijo finalmente, caminando hacia el fregadero con pasos que parecían de plomo. Las primeras horas fueron una tortura. Sus manos, acostumbradas solo a sostener abanicos y copas de cristal, se agrietaban con el agua fría y el jabón áspero. La espalda le dolía de estar inclinada sobre el fregadero. Los brazos le temblaban del esfuerzo de fregar platos pesados. Y lo peor de todo era la mirada constante de las otras sirvientas, que la observaban con una mezcla de curiosidad, burla y satisfacción apenas oculta. María, una joven de cabello negro trenzado que no tendría más de 20 años, se acercó mientras Valentina luchaba con una olla particularmente sucia. «¿Necesitas ayuda?», preguntó con tono neutral. Valentina estuvo a punto de aceptar, pero vio la expresión en el rostro de doña Carmela, que observaba desde el otro lado de la cocina. Esto era una prueba. Si pedía ayuda en el primer día, todos sabrían que era débil. «No, gracias. Puedo sola», respondió, apretando los dientes. María se encogió de hombros y volvió a sus propias tareas. Valentina continuó fregando, sintiendo cómo las lágrimas de frustración le picaban en los ojos, pero negándose a dejarlas caer. No iba a darles la satisfacción de verla llorar. Cuando finalmente terminó con los platos, ya había pasado más de 2 horas. Doña Carmela inspeccionó su trabajo con mirada crítica, pasando el dedo por el borde de algunas ollas. «Aceptable», dijo finalmente. «Ahora el piso». El día se extendió interminablemente. Barrer, lavar ropa en tinas gigantes de agua helada, pelar papas hasta que los dedos le sangraban, cargar baldes de agua desde el pozo hasta la cocina. Valentina nunca había sentido tanto dolor físico en su vida. Cada músculo de su cuerpo gritaba, cada articulación protestaba, y el cansancio era tan profundo que sentía que podría desmayarse en cualquier momento. Pero lo que más le dolía no era el trabajo físico, era la humillación constante. Los otros empleados la trataban con desdén apenas disimulado. Algunos susurraban y se reían cuando pasaba, otros la ignoraban por completo, como si ni siquiera existiera. Y lo peor de todo era saber que merecía cada gota de ese desprecio. Ella había sido cruel con ellos, los había mirado como si fueran menos que humanos, y ahora estaba pagando el precio. Al caer la tarde, cuando finalmente le permitieron sentarse a comer, Valentina miró el plato de sopa aguada y pan duro que le habían servido. Era la misma comida que comían todos los trabajadores, sin nada especial, sin sabor, solo sustento básico. Comió en silencio, demasiado exhausta para siquiera pensar en quejarse. Esa noche, cuando se arrastró hasta su pequeña cama en la habitación compartida, no tuvo fuerzas ni para quitarse los zapatos. Se derrumbó sobre el colchón delgado y áspero, y por primera vez en su vida durmió sin soñar,
hundida en un agotamiento tan profundo que ni siquiera los recuerdos podían alcanzarla. Los días comenzaron a fundirse uno con otro. Cada mañana era igual: despertar antes del amanecer, trabajar hasta que el cuerpo se rindiera, caer exhausta en la cama. Valentina dejó de contar los días, dejó de pensar en su antigua vida. Solo existía el presente inmediato, la siguiente tarea, el siguiente dolor, la siguiente humillación. Pero algo extraño comenzó a suceder después de la primera semana. Una de las sirvientas más viejas, doña Beatriz, dejó un bálsamo para las manos junto a su cama sin decir palabra. Cuando Valentina la buscó con la mirada para agradecerle, la mujer simplemente asintió y continuó con su trabajo. Unos días después, mientras lavaba ropa, María se acercó y le enseñó una técnica para proteger las manos de las rozaduras más severas. No dijo mucho, solo mostró el movimiento y se fue. Pero Valentina sintió algo cálido en el pecho. No era amabilidad, no todavía, pero era menos hostilidad que antes. La tercera semana, mientras trabajaba en los viñedos ayudando con la cosecha, un viejo trabajador llamado Don Esteban le ofreció agua de su propio cántaro. «El sol de la tarde es traicionero», dijo con una sonrisa arrugada. «Tienes que cuidarte, muchacha. Nadie más lo hará por ti». Valentina tomó el agua con manos temblorosas, y cuando le devolvió el cántaro, murmuró: «Gracias por su amabilidad». Don Esteban la miró con ojos que habían visto demasiado. «No es amabilidad, niña, es humanidad, algo que todos necesitamos recordar de vez en cuando». Esas palabras la persiguieron durante días. Humanidad. Algo tan simple, tan básico, y que ella había olvidado por completo en su antigua vida. Había visto a los trabajadores como herramientas, como objetos sin sentimientos ni historias. Ahora, viviendo entre ellos, escuchando sus conversaciones nocturnas sobre familias, sueños y penas, comprendía que cada uno de ellos era una persona completa, con su propia complejidad y dignidad. Una noche, mientras las sirvientas compartían historias antes de dormir, Rosa habló de su hijo pequeño que vivía en el pueblo con su abuela. «Solo puedo verlo una vez al mes», decía con voz suave. «Trabajo aquí para poder enviarle dinero, para que pueda ir a la escuela y tener una vida mejor que la mía. Pero extraño tanto sus abrazos». Valentina escuchó en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. Nunca había pensado en las vidas que estos trabajadores dejaban atrás para servir en la hacienda. Nunca se había preguntado qué sacrificios hacían, qué sueños tenían, qué los mantenía despiertos por las noches. «¿Tú tienes familia?», le preguntó María de repente, mirando a Valentina. Ella tardó en responder. ¿Tenía familia? Tenía padres, sí, pero nunca habían sido cercanos. Siempre habían estado más interesados en su posición social que en ella como persona. No tenía hermanos. No tenía amigos reales, solo conocidos que disfrutaban de su compañía cuando era conveniente. «No», respondió finalmente. «No realmente». Rosa la miró con comprensión. «Entonces sabes lo que es estar sola. Tal vez más de lo que pensabas». Valentina sintió que algo se rompía dentro de ella con esas palabras, porque era verdad. Toda su vida había estado rodeada de gente, pero profundamente sola. Nunca había dejado que nadie la conociera realmente. Nunca había bajado la guardia lo suficiente como para permitir una conexión genuina. Y ahora, en esta habitación pequeña y oscura, compartiendo espacio con mujeres a las que antes despreciaba, se sentía menos sola de lo que había estado nunca. Matías Cordero venía a la hacienda regularmente para supervisar las operaciones. Siempre observaba a Valentina desde la distancia, sin acercarse, sin hablar con ella.
Solo la miraba mientras ella trabajaba, evaluándola con esos ojos penetrantes que parecían ver más allá de las apariencias. Un día, mientras Valentina cargaba un cesto pesado de ropa limpia, tropezó y casi cayó. Matías estaba cerca y dio un paso adelante instintivamente, pero se detuvo. Valentina se recuperó sola, ajustó el cesto y continuó caminando. Cuando pasó junto a él, sus miradas se cruzaron por un instante. Él no dijo nada, pero algo en su expresión había cambiado levemente. ¿Era respeto? ¿Curiosidad? Valentina no estaba segura. Lo único que sabía era que algo dentro de ella también estaba cambiando. Las capas de arrogancia se iban desprendiendo lentamente, como pintura vieja que se descascara de una pared. Y debajo comenzaba a emerger algo diferente, algo más real, algo que ella misma no reconocía todavía. El cambio es extraño, ¿verdad? Nunca llega de la forma que esperamos. A veces, solo cuando perdemos todo lo que creíamos ser, podemos empezar a descubrir quiénes somos realmente. Si esta historia te está tocando de alguna manera, deja un comentario compartiendo tu reflexión. El segundo mes trajo lluvias torrenciales que convirtieron los caminos en ríos de lodo. El trabajo se volvió aún más difícil. Los viñedos necesitaban atención constante para evitar que las raíces se pudrieran, los techos goteaban y había que colocar cubetas por toda la casa, y la ropa tardaba días en secarse, colgada en los corredores interiores donde el aire húmedo la mantenía perpetuamente mojada. Valentina ya no pensaba en su antigua vida. Los vestidos elegantes guardados en el desván parecían pertenecer a otra persona, a una extraña que ella había conocido hace mucho tiempo. Sus manos ahora estaban callosas y ásperas, sus uñas cortas y sin adornos, y su piel había perdido esa palidez aristocrática que tanto había cultivado. El sol y el trabajo la habían transformado físicamente, pero el cambio más profundo estaba ocurriendo por dentro. Una tarde, mientras ayudaba a doña Carmela a preparar la comida para los trabajadores, la cocinera la observó en silencio durante largo rato. Finalmente habló. «¿Has cambiado, niña?» Valentina levantó la mirada, sorprendida. Doña Carmela rara vez hacía comentarios personales. «¿En qué sentido?», preguntó con genuina curiosidad. La mujer mayor se secó las manos en el delantal y se sentó pesadamente en un banco de madera. «Cuando llegaste, te veía en los ojos que pensabas que esto era temporal, que solo tenías que aguantar un poco y luego volverías a tu vida de antes. Pero ahora te veo diferente, como si empezaras a entender algo». Valentina dejó el cuchillo sobre la mesa y se sentó frente a ella. «¿Qué cree que estoy empezando a entender?». Doña Carmela sonrió levemente, con una expresión que mezclaba sabiduría y tristeza, que todos somos iguales cuando nos quitan los vestidos bonitos y las joyas brillantes, que el trabajo honesto no disminuye a nadie y que la verdadera dignidad no viene de lo que tienes, sino de cómo tratas a los demás. Las palabras cayeron sobre Valentina como gotas de agua fría, despertándola. Tenía razón. Durante semanas había estado tan enfocada en sobrevivir el día a día que no había reconocido conscientemente lo que estaba aprendiendo. Pero ahora, escuchándolo en voz alta, lo comprendió con claridad cristalina. «Fui horrible con ustedes», dijo Valentina de repente con voz quebrada. «Cuando vivía arriba, en las habitaciones elegantes, los trataba como si fueran invisibles, como si no importaran. Y ahora que estoy aquí, veo lo equivocada que estaba. Veo lo mucho que trabajan, lo poco que reciben y lo mucho que merecen respeto». Doña Carmela la observó con expresión inescrutable durante un momento que pareció eterno. Luego asintió lentamente. «El arrepentimiento es fácil, niña.
Lo difícil es cambiar de verdad. El tiempo dirá si tu cambio es real o solo una actuación para impresionar al señor Cordero. Valentina sintió un pinchazo de dolor ante esas palabras, porque había algo de verdad en ellas. ¿Estaba cambiando realmente o solo estaba aprendiendo a actuar de manera diferente? La duda la carcomió durante días. La respuesta llegó de una forma inesperada. Una mañana, mientras trabajaba en la lavandería, escuchó gritos provenientes del patio. Salió corriendo y encontró a don Julio, el administrador, gritándole furiosamente a una de las trabajadoras más jóvenes, una muchacha llamada Ana, que no tendría más de 16 años. «¡Eres una inútil!», bramaba don Julio con el rostro rojo de ira. «Rompiste 3 platos esta semana. ¿Crees que los platos crecen en los árboles? Te voy a descontar el costo de tu salario». Ana lloraba en silencio, con la cabeza baja y los hombros temblando. Todos los demás trabajadores habían detenido sus labores para observar la escena, pero nadie intervenía. Nadie se atrevía a contradecir al administrador. Valentina sintió que algo se encendía en su pecho. Recordó todas las veces que ella misma había gritado a los sirvientes por errores menores, todas las veces que había amenazado con despedirlos por trivialidades. Y ahora, viendo a aquella muchacha indefensa siendo humillada públicamente, comprendió exactamente cómo se había sentido cada persona a la que ella había lastimado. Antes de que pudiera pensarlo 2 veces, caminó directamente hacia don Julio. «Fueron 3 platos», dijo con voz firme. «Yo puedo pagar su costo». «No tiene que descontárselo a ella». Don Julio se volvió hacia ella con expresión de incredulidad. «¿Tú? ¿Y con qué dinero exactamente?». Valentina tragó saliva. No tenía dinero propio. Todo lo que había tenido estaba en manos de su familia o guardado para su futuro matrimonio con Alberto, pero no podía quedarse callada. «Trabajaré horas extra, las que sean necesarias, pero por favor no la castigue por un error honesto. Ella es joven y está aprendiendo». Ana levantó la mirada hacia Valentina con ojos llenos de lágrimas y sorpresa. Don Julio pareció completamente desconcertado. Miró a Valentina como si la viera por primera vez, buscando algún signo de burla o manipulación, pero solo encontró sinceridad en su rostro. «Esto no te incumbe», dijo finalmente. «Vuelve a tu trabajo». «Sí me incumbe», respondió Valentina, sosteniéndole la mirada. «Porque yo fui exactamente como usted, y sé lo que se siente estar del otro lado». El silencio que siguió fue tenso y pesado. Todos los trabajadores observaban la escena sin atreverse a respirar. Don Julio miró a Valentina durante un largo momento, luego a Ana, y finalmente se dio la vuelta con un bufido de frustración. «Hagan lo que quieran», murmuró, alejándose con pasos furiosos, «pero los platos rotos saldrán de algún lugar». Cuando se fue, Ana se acercó tímidamente a Valentina. «Gracias», susurró. «No tenías que hacer eso». Valentina le sonrió con cansancio. «Sí tenía que hacerlo, porque alguien tiene que empezar a romper el ciclo de crueldad, y si no empiezo yo, ¿quién lo hará?». Esa noche, cuando las trabajadoras se reunieron en su habitación antes de dormir, el ambiente era diferente. Rosa le ofreció a Valentina una porción extra de pan que había guardado de la cena. María le trenzó el cabello para que fuera más fácil trabajar al día siguiente. Y doña Beatriz, la más callada de todas, le tocó el hombro brevemente al pasar, un gesto pequeño pero significativo. Valentina comprendió entonces que había cruzado una línea invisible. Ya no era la señorita arrogante cumpliendo un castigo, era una de ellas. Una trabajadora más, una compañera, alguien que entendía sus luchas porque las vivía cada día. Matías Cordero había presenciado toda la escena con don Julio desde una ventana del 2º piso. No había intervenido, solo había observado en silencio. Cuando Valentina defendió a la muchacha joven, algo cambió en su expresión.
Tomó una libreta pequeña que llevaba siempre consigo y anotó algo brevemente. Luego cerró la libreta y la guardó, con una leve sonrisa tocando sus labios por primera vez en semanas. El cambio era real, lento, doloroso, pero innegablemente real. A veces, las lecciones más importantes de la vida vienen envueltas en humillación y dolor. Y solo cuando estamos dispuestos a dejar ir nuestro orgullo, podemos empezar a ver realmente a las personas que nos rodean. ¿Tú qué opinas? El tercer mes llegó con el inicio de la primavera. Los campos comenzaron a reverdecer, las flores silvestres brotaban entre las hileras de viñedos, y el aire llevaba un olor dulce que hacía el trabajo un poco más llevadero. Valentina había encontrado un ritmo en su nueva vida. Sus manos ya no sangraban al final del día, su espalda había aprendido a doblarse sin protestar demasiado, y su mente había dejado de resistirse a la realidad de su situación. Pero lo más importante era que había empezado a formar conexiones reales con las personas que la rodeaban. Ya no eran solo rostros anónimos o manos que trabajaban. Eran María, que soñaba con abrir algún día una pequeña tienda de telas. Era don Esteban, cuya risa ronca podía alegrar incluso los días más grises. Era Rosa, que lloraba en silencio cada noche extrañando a su hijo. Eran personas reales, con historias complejas y corazones que sentían profundamente. Una tarde, mientras descansaban brevemente bajo la sombra de un árbol, después de horas de trabajo en los viñedos, María le preguntó a Valentina algo que nadie más se había atrevido a mencionar. ¿Todavía vas a casarte con don Alberto cuando termine tu tiempo aquí? Valentina se quedó mirando el horizonte durante un largo momento antes de responder. Era una pregunta que ella misma se había hecho muchas veces en las últimas semanas, pero que había evitado enfrentar directamente. No lo sé, admitió finalmente. Ya no sé si quiero la vida que estaba planeando. María levantó las cejas con sorpresa. ¿Por qué no? Es lo que siempre quisiste, ¿no? Ser la señora de la hacienda, vivir con comodidad, tener estatus. Valentina sonrió con tristeza. Sí, eso era lo que pensaba que quería. Pero ahora que he vivido sin todas esas cosas, me doy cuenta de que nunca me hicieron realmente feliz. Solo me hicieron sentir superior a los demás, y esa superioridad era vacía. Era una mentira que me contaba a mí misma para no enfrentar lo sola que estaba. Rosa, que había estado escuchando en silencio, se inclinó hacia adelante. Pero si no te casas con don Alberto, ¿qué harás? No tienes dinero propio, no tienes oficio más allá de lo que has aprendido aquí. Lo sé, respondió Valentina, y eso me aterra, pero también me emociona de una forma extraña. Por primera vez en mi vida tendré que construir algo por mí misma, no solo heredar la vida que otros planearon para mí. Las mujeres intercambiaron miradas cargadas de significado. Don Esteban, que había estado descansando cerca, se acercó cojeando levemente. «La libertad es así, muchacha», dijo con su voz áspera. «Da miedo porque no tiene garantías, pero también es lo único que vale la pena tener». Valentina sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero esta vez no eran lágrimas de frustración o dolor, sino de algo más profundo y complejo. Era gratitud mezclada con melancolía, esperanza teñida de incertidumbre. Esa noche, mientras cenaban en la cocina grande donde todos los trabajadores compartían la comida, Matías Cordero entró inesperadamente. No era inusual que visitara la hacienda, pero normalmente se quedaba en el despacho con Alberto o supervisaba los campos. Nunca había entrado a la cocina de los empleados. Todos se quedaron en silencio cuando lo vieron. Valentina, que estaba sirviendo sopa, se detuvo con el cucharón a medio camino. Matías recorrió el espacio con la mirada, observando las mesas simples de madera, los platos desparejos,
la estufa humeante. Finalmente, sus ojos se posaron en Valentina. «Señorita Valentina», dijo con voz neutra, «¿podría acompañarme un momento?» Ella dejó el cucharón con manos que de repente temblaban y siguió a Matías fuera de la cocina, hacia el jardín trasero donde el aire de la noche era fresco y fragante. Su corazón latía con fuerza. ¿Había hecho algo malo? ¿Iba a terminar su prueba antes de tiempo? Matías caminó unos pasos en silencio antes de hablar. «Han pasado 3 meses», dijo finalmente, sin mirarla. «Estoy aquí para hacer una evaluación intermedia de su progreso». Valentina esperó, sin atreverse a respirar. «He observado cada movimiento que ha hecho desde el primer día», continuó él. «He visto cómo lloraba en secreto durante las primeras semanas. He visto cómo sus manos sangraban, pero seguía trabajando. He visto cómo defendió a la muchacha joven frente al administrador, arriesgando su propia posición. Se volvió hacia ella, y por primera vez Valentina vio algo que no había visto antes en sus ojos: respeto. También he visto cómo se ha integrado con los trabajadores, cómo comparte su comida cuando alguien tiene hambre, cómo consuela a Rosa cuando llora por su hijo, cómo escucha las historias de don Esteban con genuino interés. Estas no son actuaciones, esto es cambio real». Valentina sintió que el alivio la inundaba, pero Matías levantó una mano. «Sin embargo, queda la pregunta más importante. Este cambio es permanente. O cuando vuelva a tener acceso a su vida anterior, regresará a ser la mujer que era». Era la pregunta que Valentina se había estado haciendo a sí misma y finalmente tenía una respuesta. «No lo sé con certeza», admitió con honestidad. «No puedo predecir quién seré en el futuro. Pero puedo decirle esto: la mujer que era antes está muerta. Esa Valentina arrogante y cruel dejó de existir el día que empecé a trabajar junto a personas que antes despreciaba. No sé exactamente quién soy ahora, pero sé que nunca podré volver a ser quien era. He visto demasiado, he sentido demasiado, he aprendido demasiado». Matías la estudió durante un largo momento. Luego asintió lentamente. «Esa es la respuesta correcta, porque el verdadero cambio no viene con certezas absolutas. Viene con humildad suficiente para admitir que todavía estamos aprendiendo, que todavía podemos fallar, pero que elegimos intentarlo de todos modos». Hizo una pausa y luego agregó: «Los próximos 3 meses serán aún más difíciles, porque ahora que ha probado que puede hacer el trabajo físico, voy a ponerla en situaciones que probarán su carácter de maneras más profundas. Habrá tentaciones de volver a sus viejos hábitos, habrá momentos en que su orgullo gritará por atención. Y solo entonces sabré si este cambio es verdaderamente permanente». Valentina tragó saliva, pero asintió con determinación. «Estoy lista», dijo, «o al menos estoy dispuesta a intentarlo». Matías sonrió levemente por primera vez. «Eso es todo lo que puedo pedir». Cuando regresó a la cocina, los demás trabajadores la miraron con preguntas en los ojos. Valentina les sonrió con una mezcla de alivio y aprensión. «Todavía no he terminado», les dijo. «Todavía tengo 3 meses más. Pero esta vez no se trata solo de sobrevivir, se trata de probar que el cambio es real». Doña Carmela se levantó y le sirvió un plato de sopa caliente. «Entonces come, niña, vas a necesitar fuerzas para lo que viene». Esa noche, Valentina no pudo dormir. Pensaba en todo lo que había perdido y en todo lo que había ganado. Había perdido su orgullo, su posición social, su vida cómoda. Pero había ganado algo que nunca supo que necesitaba:
conexiones humanas reales, perspectiva sobre lo que verdaderamente importaba y un sentido de propósito que iba más allá de las apariencias. Y por primera vez, desde que llegó a la hacienda San Rafael, como la prometida arrogante de un hacendado, Valentina sintió algo parecido a la paz. El verdadero crecimiento duele porque nos obliga a desprendernos de quienes éramos, para dar espacio a quienes podemos llegar a ser. Y ese proceso nunca es fácil, pero siempre vale la pena. ¿Has experimentado alguna transformación así en tu vida? Comparte tu historia. El cuarto mes trajo consigo desafíos que Valentina no había anticipado. Matías cumplió su palabra. Las pruebas ya no eran solo físicas, sino morales y emocionales, y la primera llegó de la forma más inesperada. Una tarde, mientras Valentina trabajaba en el jardín trasero, podando rosas silvestres, escuchó voces familiares provenientes del frente de la hacienda. Su corazón dio un vuelco cuando reconoció esas voces. Eran sus padres. Dejó las tijeras de podar y corrió hacia la entrada, deteniéndose bruscamente cuando los vio bajando de un carruaje elegante. Su madre llevaba un vestido de viaje impecable, y su padre lucía su traje más formal. Ambos parecían fuera de lugar en el entorno rural de la hacienda. Cuando la vieron acercarse, sus expresiones se transformaron en horror. ¿Valentina? Su madre apenas podía articular las palabras. ¿Qué te ha pasado? Valentina se miró a sí misma a través de los ojos de sus padres, el vestido manchado de tierra, el delantal rasgado, las manos callosas, el cabello recogido en una trenza simple. Lucía exactamente como lo que era, una trabajadora de campo. «Mamá, papá», comenzó, pero su padre la interrumpió bruscamente. «Alberto nos escribió», dijo con voz tensa. «Nos contó lo que ese hombre Cordero te está haciendo. Esto es intolerable, absolutamente intolerable. Venimos a sacarte de aquí inmediatamente». Valentina sintió un nudo en la garganta. La tentación era enorme. Podía irse con ellos ahora mismo, terminar con esta pesadilla, volver a su vida anterior. Pero entonces recordó las últimas semanas, las conexiones que había formado, el cambio que había experimentado, y supo que irse ahora sería traicionarse a sí misma. «No puedo irme», dijo con voz firme. «Acepté las condiciones del señor Cordero. Tengo que completar los 6 meses». Su madre soltó un grito ahogado. «¿Te has vuelto loca? Mira cómo estás viviendo, como una sirvienta común. Esto está destruyendo tu reputación». «Mi reputación ya estaba destruida», respondió Valentina con calma. «La destruí yo misma con mi arrogancia y mi crueldad. Esto es lo que tengo que hacer para reconstruir algo real». Su padre dio un paso adelante, con el rostro rojo de indignación. «No te voy a permitir que sigas con esta locura. Eres nuestra hija. Vienes con nosotros ahora, y si ese hombre Cordero tiene algún problema, lo resolveré yo». «¿Cómo?», preguntó Valentina con una sonrisa triste. «Con dinero que no tienen, con influencia que perdieron hace años. Ustedes están tan arruinados como Alberto, papá. Por eso me prometieron a él en primer lugar. ¿Recuerdas? Necesitaban que me casara bien para salvar sus propias apariencias». El silencio que siguió fue devastador. Sus padres la miraron como si fuera una extraña. Y en cierto sentido lo era. La hija obediente y superficial que habían criado ya no existía. «Si vienen a rescatarme, llegan 3 meses tarde», continuó Valentina. «Porque ya no necesito ser rescatada. Necesito terminar lo que empecé». Su madre comenzó a llorar, pero eran lágrimas de frustración más que de preocupación genuina. «Nunca te perdonaremos por esto», dijo con voz quebrada. «Nos estás avergonzando frente a toda nuestra sociedad». Valentina sintió que algo se rompía definitivamente dentro de ella. Era el último lazo con su vida anterior.
Lo sé, respondió suavemente, y lo acepto. Los observó alejarse en su carruaje, sin mirar atrás ni una sola vez. Cuando desaparecieron en la distancia, Valentina se dejó caer en los escalones del porche y finalmente dejó que las lágrimas fluyeran. No lloraba por la separación de sus padres, sino por la claridad dolorosa de comprender que nunca habían sido una familia real. Solo habían sido personas conectadas por sangre y conveniencia. Doña Carmela salió y se sentó junto a ella en silencio, ofreciendo su presencia sin palabras. A veces, eso era todo lo que se necesitaba. La segunda prueba llegó días después, de una forma aún más retorcida. Alberto la buscó una noche después de la cena, esperándola en el jardín trasero. Cuando Valentina lo vio, notó que lucía demacrado, como si no hubiera dormido en semanas. «Valentina, tenemos que hablar», dijo urgentemente. Ella cruzó los brazos, esperando. «Cordero me hizo una oferta», continuó Alberto. Si aceptas casarte conmigo inmediatamente, él reducirá tu tiempo de trabajo a solo 4 meses en lugar de 6. Dice que ya has demostrado suficiente cambio». Valentina frunció el ceño. Algo en eso no sonaba bien. ¿Por qué haría eso? Alberto evitó su mirada. Porque le conviene. Una hacienda administrada por un matrimonio es más estable, y él quiere estabilidad para su inversión. Era una mentira. Valentina lo supo al instante. Matías Cordero no era el tipo de hombre que hacía ofertas por conveniencia. Esto era otra prueba. La estaba tentando con una salida fácil para ver si la tomaría. «¿Y tú qué quieres, Alberto?», preguntó con curiosidad genuina. «¿Realmente quieres casarte conmigo después de todo lo que ha pasado?» Él la miró con desesperación. «Quiero que esto termine. Quiero salvar la hacienda. Quiero volver a como eran las cosas antes». «Las cosas nunca volverán a ser como antes», dijo Valentina suavemente. «Y yo no me voy a casar contigo, Alberto, ni ahora ni cuando terminen los 6 meses». Él retrocedió como si lo hubieran golpeado. «¿Qué? Pero era nuestro plan. Era lo acordado. Tú ibas a ser mi esposa». «Era el plan de otras personas», respondió ella. «De mis padres, de los tuyos, de la sociedad. Pero nunca fue realmente mío. Y ahora que finalmente puedo ver con claridad, entiendo que casarme contigo sería un error para ambos. Tú no me amas, Alberto. Nunca lo hiciste. Y yo no te amo a ti. Solo nos estábamos usando mutuamente para mantener apariencias». Alberto abrió y cerró la boca varias veces, buscando argumentos, pero no encontró ninguno. Porque ella tenía razón, y ambos lo sabían. «Entonces, ¿qué voy a hacer?», preguntó finalmente, con voz pequeña. «¿Cómo voy a manejar la hacienda solo?». Valentina sintió una oleada de compasión por él, mezclada con tristeza. «Vas a aprender, como tuve que aprender yo. Vas a trabajar, vas a fallar, vas a levantarte y vas a intentarlo de nuevo. Y tal vez, al final, te convertirás en el hombre que esta tierra necesita que seas. Pero no puedes hacerlo mientras te apoyes en mentiras y en matrimonios vacíos». Esa noche, después de que Alberto se fuera con los hombros caídos, Valentina encontró una nota deslizada bajo su almohada. La reconoció inmediatamente como la letra de Matías Cordero. «Felicitaciones. Acaba de pasar la prueba más difícil. Rechazar una salida fácil cuando se la ofrecen. La mayoría de las personas fallan en este punto. Usted no lo hizo. Los próximos 2 meses determinarán si puede mantener esta integridad incluso cuando nadie esté mirando». Valentina guardó la nota, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Las pruebas no habían terminado. De hecho, presentía que las más difíciles aún estaban por venir. Los trabajadores habían notado el cambio en ella después de las visitas de sus padres y de Alberto.
La veían más seria, más pensativa, pero también más decidida. María la encontró una tarde sentada sola en los viñedos, mirando el horizonte. «¿Estás bien?», preguntó con preocupación. Valentina sonrió. «Sí. Creo que por primera vez en mi vida estoy realmente bien. Da miedo, pero también es liberador». «¿Qué vas a hacer cuando terminen tus 6 meses?», preguntó María, sentándose junto a ella. «No lo sé», admitió Valentina. «Pero sé lo que no voy a hacer. No voy a volver a la vida que tenía. No voy a casarme por conveniencia. No voy a pretender ser alguien que no soy. Más allá de eso, supongo que lo descubriré cuando llegue el momento». María le tomó la mano. «Tienes más coraje del que crees». «No es coraje», respondió Valentina. «Es desesperación transformada en determinación. Pero supongo que eso es suficiente. Hay momentos en la vida donde tenemos que elegir entre lo cómodo y lo correcto. Y esas elecciones definen quiénes somos realmente. Si estás enfrentando una decisión difícil en este momento, déjanos saber en los comentarios cómo te está yendo». El 5.º mes llegó con una sequía inesperada. El sol golpeaba sin piedad. Los viñedos sedientos necesitaban riego constante, y el trabajo se volvió extenuante incluso para los trabajadores más experimentados. Valentina, junto con los demás, pasaba horas bajo el sol llevando baldes de agua desde el río hasta los campos. Su piel se oscureció aún más, y las líneas de cansancio se marcaron profundamente en su rostro. Pero algo extraño sucedía. Mientras su cuerpo sufría, su espíritu se fortalecía. Una tarde, mientras descansaba brevemente a la sombra de un árbol, Matías Cordero se acercó. Era la primera vez en semanas que hablaban directamente. «Quiero mostrarle algo», dijo simplemente. Valentina lo siguió, curiosa y cautelosa. Caminaron hasta una parte de la hacienda que ella nunca había visitado, un pequeño edificio de piedra medio oculto por la vegetación. Matías abrió la puerta con una llave antigua, revelando un espacio polvoriento lleno de documentos viejos, libros de contabilidad y mapas. «Esta es la oficina administrativa original de San Rafael», explicó. «Aquí se manejaban todos los asuntos de la hacienda hace décadas, cuando todavía era próspera. Alberto nunca usa este lugar. Prefiere el despacho moderno de la casa principal». Se sentó en un banco de madera y le hizo señas a Valentina para que hiciera lo mismo. «Le voy a contar una historia», dijo. «Hace 30 años yo era exactamente como usted era hace 5 meses, arrogante, cruel, convencido de que el dinero me hacía superior a los demás. Mi familia tenía una pequeña fortuna y yo la despilfarré en apuestas y lujos. Cuando lo perdí todo, la gente que yo había despreciado fue la que me ofreció trabajo. Me enseñaron a cultivar la tierra, a hacer vino, a administrar recursos, y al principio los odiaba por ello. Odiaba tener que pedirles ayuda, odiaba que me vieran en mi momento más bajo». Hizo una pausa, los ojos perdidos en recuerdos distantes. «Pero con el tiempo aprendí algo crucial. La verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el carácter. Reconstruí mi fortuna desde cero, pero esta vez lo hice con humildad y respeto por quienes trabajaban conmigo. Por eso vengo regularmente a haciendas en problemas, no solo para invertir, sino para ver si las personas al mando merecen una segunda oportunidad». Valentina lo escuchaba con atención, comenzando a entender. «Cuando Alberto me escribió, investigué su situación. Descubrí que era débil pero no malicioso. Descubrí que usted era arrogante pero no irredemable. Por eso vine disfrazado. Quería ver si había algo que valiera la pena salvar, no solo en los viñedos, sino en las personas». «¿Y qué encontró?», preguntó Valentina suavemente. Matías la miró directamente a los ojos.
Encontré a una mujer que estaba tan perdida en su propio orgullo que no podía ver nada más allá de su reflejo. Pero también vi el potencial para algo más, y he estado esperando 5 meses para ver si ese potencial se convertiría en realidad. ¿Por qué hace esto?, preguntó ella. ¿Por qué invertir tanto tiempo y esfuerzo en probar el carácter de las personas? Porque alguien lo hizo por mí, respondió. Un viejo trabajador llamado Don Miguel me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. Me enseñó que el cambio real es posible, pero solo si estamos dispuestos a hacer el trabajo duro de transformarnos. Y cuando murió, le prometí que pasaría ese regalo hacia adelante. Por eso hago lo que hago. Valentina sintió lágrimas en los ojos, pero no las contuvo. Gracias, dijo con voz quebrada, por no rendirse conmigo, por darme esta oportunidad, aunque no la merecía. Matías se levantó y caminó hacia la ventana, mirando los campos dorados bajo el sol de la tarde. El mes que viene será el último. Y quiero que sepa que ya cumplió con los requisitos para que yo invierta en la hacienda. El cambio en usted es real y permanente. Eso ya está decidido. Valentina sintió una oleada de alivio tan intensa que casi la mareó. Entonces, ¿puedo terminar antes? Matías se volvió hacia ella con una leve sonrisa. Podría, pero no lo hará. ¿Por qué no? Porque el último mes no es para mí, es para usted, es para consolidar el cambio, para asegurarse de que cuando vuelva a tener opciones, elija correctamente, y porque hay algo más que necesita hacer, algo que solo usted puede decidir. Valentina frunció el ceño, confundida. Matías caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Los trabajadores de esta hacienda la respetan ahora. La ven como una de ellos. Pero pronto tendrá que decidir. ¿Se quedará como una de ellos o volverá a ser la señora de la casa grande? Esa elección le dirá más sobre quién es que cualquier cosa que haya hecho hasta ahora. Y con esas palabras se fue, dejando a Valentina sola en la oficina polvorienta, rodeada de los fantasmas del pasado de San Rafael y las incertidumbres de su propio futuro. Durante las siguientes semanas, Valentina pensó constantemente en las palabras de Matías. ¿Quién quería ser? ¿Qué tipo de vida quería construir? Las respuestas no llegaban fácilmente, pero poco a poco comenzó a ver un camino. Una noche reunió a María, Rosa, doña Beatriz, don Esteban y doña Carmela en la cocina después de la cena. Todos la miraron con curiosidad cuando pidió hablar. Quiero hacerles una pregunta, comenzó. Si ustedes tuvieran la oportunidad de cambiar algo en esta hacienda, ¿qué cambiarían? Hubo un silencio incómodo. Los trabajadores rara vez eran consultados sobre tales cosas. Don Esteban habló primero. Me gustaría que hubiera una pequeña escuela para los hijos de los trabajadores. Muchos de nosotros tenemos niños que crecen sin educación, porque no hay tiempo ni recursos para enviarlos al pueblo. Rosa asintió con entusiasmo. Y sería maravilloso si pudiéramos visitar a nuestras familias más seguido. Tal vez un día libre cada 2 semanas en lugar de 1 al mes. María agregó, las viviendas de los trabajadores necesitan reparaciones. Los techos gotean cuando llueve y en invierno hace mucho frío. Valentina escuchó cada sugerencia, tomando notas mentales, y mientras lo hacía, una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea radical, aterradora, pero increíblemente clara. Cuando el grupo se dispersó esa noche, Valentina se quedó despierta hasta tarde, escribiendo en un cuaderno que había pedido prestado. No estaba escribiendo sobre el pasado o el presente, estaba escribiendo sobre el futuro, un futuro que nadie esperaba pero que ella estaba decidida a crear. El último mes había comenzado, y con él vendría la decisión más importante de su vida.
Cuando llegas al final de una transformación profunda, te das cuenta de que no puedes simplemente volver a ser quien eras. Tienes que decidir quién serás ahora. Y esa decisión cambia todo. Déjanos un like si sientes que esta historia te está transformando también. El sexto y último mes transcurrió en una especie de trance extraño. Valentina trabajaba con la misma intensidad que siempre, pero ahora había una diferencia. Cada tarea la realizaba con plena conciencia de que pronto terminaría. Cada amanecer en los viñedos podría ser el último. Cada comida compartida con los trabajadores en la cocina grande podría ser la despedida. Los demás lo sentían también. María la observaba con ojos tristes durante el trabajo. Rosa le apretaba la mano con más fuerza cuando se cruzaban. Don Esteban le contaba más historias que nunca, como si quisiera asegurarse de que se llevara consigo todas las lecciones de su larga vida. Y doña Carmela, quien había sido tan dura con ella al principio, ahora le preparaba porciones extra de comida sin decir palabra. Alberto había mantenido distancia durante todo el mes. La ruptura de su compromiso había sido un golpe duro para él, pero gradualmente parecía estar aceptándola. Matías Cordero continuaba visitando la hacienda regularmente, supervisando las mejoras que ya estaba implementando. Nuevos equipos para los viñedos, reparaciones en los edificios, sistemas de riego más eficientes. San Rafael estaba renaciendo, pero su futuro administrativo seguía incierto. Una semana antes del final del plazo, Valentina pidió una reunión con Matías y Alberto. Los citó en la oficina de piedra que Matías le había mostrado meses atrás, el lugar donde había escuchado su historia de transformación. Cuando ambos hombres llegaron, encontraron a Valentina sentada frente a una mesa cubierta de documentos escritos a mano. «Señor Cordero, don Alberto, gracias por venir», comenzó con voz firme. «Tengo una propuesta que hacerles». Alberto se veía nervioso. Matías simplemente la observaba con interés, esperando. Valentina respiró hondo y comenzó. «Durante estos 6 meses, no solo aprendí a trabajar la tierra, aprendí a escuchar a las personas que la trabajan. Y ellos me han dado ideas increíbles sobre cómo mejorar San Rafael, no solo económicamente, sino como comunidad». Desplegó sus documentos sobre la mesa. «Quiero crear un modelo diferente para esta hacienda. Un modelo donde los trabajadores no sean solo empleados, sino socios. Donde sus ideas sean valoradas y sus necesidades sean prioritarias. He escrito un plan completo, una escuela para los hijos de los trabajadores, viviendas mejoradas, un sistema de reparto de ganancias que les dé una parte de las cosechas exitosas, días libres garantizados para visitar familias». Alberto la miraba con incredulidad creciente. «¿Estás hablando de darles parte de las ganancias a los empleados? Eso es inaudito». «Es inaudito porque nadie se ha atrevido a hacerlo», respondió Valentina. «Pero piénsalo, Alberto. ¿Quiénes son las personas que realmente hacen que esta hacienda funcione? ¿Quiénes están aquí desde el amanecer hasta el anochecer, cuidando cada planta, cada barril de vino, cada detalle? No eres tú, no soy yo, son ellos, y merecen más que solo un salario básico». Matías se inclinó hacia adelante, estudiando los documentos con atención. Una sonrisa lenta comenzó a formarse en sus labios. «Continúe», dijo simplemente. «Mi propuesta es esta». Valentina se volvió hacia Alberto. «Tú continúas como dueño nominal de San Rafael, pero yo me convierto en administradora, no como tu esposa, sino como socia. El señor Cordero mantiene su inversión y supervisa las operaciones financieras, y juntos implementamos este nuevo modelo. Si funciona aquí, podría replicarse en otras haciendas de la región». Alberto se dejó caer en una silla, abrumado. «Yo
No sé qué decir. Esto cambiaría todo. La estructura social, las expectativas, la forma en que se hacen las cosas. Exactamente, dijo Valentina. Lo cambiaría todo. Y eso es precisamente lo que necesitamos, porque el viejo modelo está muriendo de todos modos. Las deudas que acumulaste lo prueban. Esta es una oportunidad de crear algo nuevo, algo mejor. Matías se levantó y caminó hasta la ventana, mirando hacia los campos. Permaneció en silencio durante tanto tiempo que Valentina comenzó a preocuparse. Finalmente se volvió con una expresión que mezclaba orgullo y sorpresa. Señorita Valentina, cuando empezamos este proceso hace 6 meses, esperaba que aprendiera humildad y respeto. No esperaba que desarrollara visión estratégica y liderazgo revolucionario. Ha superado todas mis expectativas. Caminó de regreso a la mesa y tomó los documentos, revisándolos página por página. Este plan es ambicioso. Será difícil de implementar. Enfrentaremos resistencia de otras haciendas, de la sociedad, tal vez incluso de algunos trabajadores que no confían en el cambio. Pero es brillante, y creo que puede funcionar. Miró a Alberto. La pregunta es, ¿usted está dispuesto a intentarlo? ¿Puede dejar de lado su ego y su necesidad de control total para permitir que este nuevo modelo florezca? Alberto los miró a ambos durante un largo momento. Valentina podía ver el conflicto en su rostro. Orgullo contra practicidad, tradición contra innovación, miedo contra esperanza. Si hubiera preguntado esto hace 6 meses, dijo finalmente, habría dicho que no. Habría dicho que era ridículo, que los trabajadores deben permanecer en su lugar. Pero estos meses han sido un infierno para mí también. Ver a Valentina cambiar, ver la hacienda comenzar a recuperarse bajo la guía del señor Cordero. Me ha enseñado que mi forma de hacer las cosas estaba fundamentalmente equivocada. Se levantó y extendió la mano hacia Valentina. Acepto tu propuesta. Serás la administradora de San Rafael y haremos las cosas a tu manera. El día que se cumplieron exactamente 6 meses, Matías Cordero convocó a todos los trabajadores en el patio principal de la hacienda. Era la primera vez que todos se reunían así, y el aire estaba cargado de anticipación y nerviosismo. Valentina estaba de pie junto a Matías y Alberto, pero vestida todavía con la ropa simple de trabajo que había usado durante todo ese tiempo. Se había negado a cambiarse, a ponerse uno de sus vestidos elegantes guardados en el desván. Esta era la persona que era ahora, y no iba a pretender ser otra cosa. Matías habló con voz clara y fuerte. Hace 6 meses le impuse a esta hacienda una condición para invertir en ella. La señorita Valentina debía trabajar como empleada durante medio año para demostrar que era capaz de cambiar. Hoy ese plazo se ha cumplido, y quiero decirles a todos, ella no solo cumplió con el requisito, sino que lo superó de maneras que nunca imaginé. Se volvió hacia Valentina. El castigo ha terminado, pero la historia apenas comienza. Valentina dio un paso adelante, sintiendo las miradas de todos los trabajadores sobre ella. Vio a María sonriendo con lágrimas en los ojos, a Rosa asintiendo con aprobación, a don Esteban con una expresión de orgullo paternal, a doña Carmela con los brazos cruzados, pero una leve sonrisa en los labios. «Quiero agradecerles», comenzó Valentina con voz que temblaba ligeramente, pero se fortalecía con cada palabra. No por perdonarme, porque no merezco ese perdón tan fácilmente. Quiero agradecerles por enseñarme lo que significa trabajar con dignidad, por mostrarme que la verdadera riqueza no está en las joyas o los vestidos, sino en las conexiones humanas y el trabajo honesto. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Durante estos 6 meses, muchos de ustedes compartieron sus ideas conmigo sobre cómo mejorar esta hacienda.
Hoy les anuncio que esas ideas se van a implementar. San Rafael va a convertirse en algo diferente, algo mejor. Y ustedes no van a ser solo empleados, van a ser socios en este proyecto. Explicó brevemente el plan, la escuela, las mejoras en las viviendas, el reparto de ganancias, los días libres adicionales. Con cada punto que mencionaba, veía cómo los rostros de los trabajadores pasaban de la incredulidad a la esperanza. Cuando terminó, hubo un silencio. Luego, don Esteban comenzó a aplaudir. Lentamente, los demás se unieron hasta que el patio completo resonaba con aplausos sinceros. Valentina sintió las lágrimas rodando por sus mejillas, pero esta vez no las limpió. Eran lágrimas de gratitud, de alivio, de algo que se sentía peligrosamente cercano a la felicidad. Esa noche hubo una celebración improvisada en la cocina grande. Alguien sacó una guitarra vieja y comenzó la música. Rosa bailó con su hijo que había venido a visitarla, finalmente reunida con él gracias a los nuevos permisos. María reía con una libertad que Valentina nunca le había visto antes. Doña Carmela preparó una comida especial, usando los mejores ingredientes de la despensa. Matías Cordero observaba todo desde una esquina con una copa de vino en la mano. Cuando Valentina se acercó, él levantó su copa en un brindis silencioso. «Lo logró», dijo simplemente. No solo cambió, se transformó completamente. «Gracias a usted», respondió Valentina. «Si no me hubiera dado esta oportunidad», él negó con la cabeza. «Yo solo creé las circunstancias. Usted hizo el trabajo duro y ahora tiene una vida completamente nueva frente a usted». «¿Qué va a hacer con ella?». Valentina miró alrededor de la cocina, a todas las personas que ahora consideraba su verdadera familia, y sonrió. «Voy a construir algo que valga la pena, algo que honre a las personas que me enseñaron lo que realmente importa en la vida, y voy a asegurarme de que ninguna otra persona tenga que pasar por lo que yo pasé para aprender esas lecciones». Matías asintió con aprobación. «Entonces mi trabajo aquí está completo». Pero cuando se fue esa noche, Valentina supo que el trabajo de ella apenas comenzaba. Las transformaciones más profundas no terminan cuando la prueba oficial se acaba. Continúan cada día, en cada elección que hacemos sobre cómo tratar a los demás y cómo vivir nuestras vidas. ¿Estás listo para tu propia transformación? Deja tu comentario sobre qué cambiarías en tu vida si tuvieras el valor. 3 años después, San Rafael era irreconocible. Los viñedos florecían con una abundancia que no se había visto en décadas. La pequeña escuela que Valentina había soñado ahora educaba a 15 niños, hijos de los trabajadores, enseñados por una maestra del pueblo que Matías Cordero había ayudado a contratar. Las viviendas de los empleados habían sido completamente reconstruidas, con techos nuevos, ventanas que cerraban bien y estufas que mantenían el calor en invierno. Pero el cambio más profundo no estaba en los edificios o los campos. Estaba en las personas. Los trabajadores caminaban con la cabeza alta, orgullosos de lo que habían construido juntos. Participaban activamente en las decisiones sobre las cosechas, sobre los tiempos de plantación, sobre cómo invertir las ganancias. San Rafael se había convertido en una comunidad genuina, no solo en una hacienda. Valentina estaba en su oficina administrativa, la misma oficina de piedra donde había escuchado la historia de Matías años atrás, revisando los libros de contabilidad. Ya no se vestía con los trajes elegantes de su juventud, pero tampoco con la ropa gastada de los trabajadores. Había encontrado un equilibrio, ropa práctica pero digna, que reflejaba quién era ahora. María entró sin llamar, como hacía siempre. Ahora era la supervisora de los viñedos,
una posición que había ganado por su conocimiento profundo de las plantas y su habilidad para organizar a los equipos de trabajo. «Tenemos visitas», anunció con una sonrisa. «Propietarios de 2 haciendas vecinas. Quieren ver cómo funciona nuestro sistema». Valentina sonrió. Esto sucedía cada vez con más frecuencia. Otras propiedades, intrigadas por el éxito de San Rafael, venían a aprender. Algunos eran escépticos, otros curiosos, pero todos se iban impresionados. «Déjalos pasar», dijo, «y pide a don Esteban y a Rosa que vengan también. Quiero que escuchen directamente de los trabajadores cómo ha cambiado su vida». Mientras esperaba a las visitas, Valentina caminó hasta la ventana y miró los campos dorados. Pensó en la mujer que había sido, aquella criatura arrogante y superficial que había derramado vino sobre un hombre solo porque creía que su posición le daba ese derecho. Esa mujer parecía ahora un personaje de otra vida, de otra historia completamente diferente. Matías Cordero llegó esa tarde, como lo hacía cada pocos meses. Ahora era un amigo cercano y un mentor constante. Se sentaron juntos en el jardín trasero, donde las rosas silvestres que Valentina había aprendido a podar florecían abundantemente. «He estado pensando en expandir el modelo a otras regiones», dijo Matías. «Tengo contactos en el norte que están interesados. Necesitaría a alguien que vaya y les enseñe cómo implementarlo, alguien que haya vivido la transformación personalmente». Valentina lo miró con ojos brillantes. «¿Me está ofreciendo convertirme en consultora para otras haciendas?» «Le estoy ofreciendo convertirse en la arquitecta de un nuevo sistema agrícola para toda la región», respondió Matías. «Usted tiene la experiencia, la credibilidad y la pasión para hacerlo. La pregunta es, ¿está lista para ese nivel de responsabilidad?» Valentina pensó en ello. Significaría viajar, enfrentar resistencia, trabajar aún más duro de lo que ya trabajaba. Pero también significaría que otras personas no tendrían que sufrir como ella había sufrido, que otros trabajadores podrían tener dignidad y participación desde el principio, que el cambio que había comenzado en San Rafael podría extenderse mucho más allá. «Estoy lista», dijo con determinación, «pero con una condición. No voy sola. Quiero llevar a María, a don Esteban, a Rosa. Quiero que sean ellos quienes cuenten sus historias a los nuevos propietarios. Porque su testimonio será mucho más poderoso que cualquier cosa que yo pueda decir». Matías sonrió ampliamente. Exactamente la respuesta que esperaba escuchar. Esa noche, Valentina caminó sola por los viñedos bajo la luz de la luna. Era algo que hacía a menudo cuando necesitaba pensar o simplemente sentir la conexión con la tierra que ahora consideraba su verdadero hogar. Pasó las manos por las hojas de las vides, sintiendo la textura áspera que una vez le había lastimado las manos, pero que ahora le resultaba familiar y reconfortante. Pensó en sus padres, a quienes no había visto desde aquel día terrible 3 años atrás. Había intentado escribirles varias veces, pero las cartas nunca llegaban a su destino o quedaban sin respuesta. La relación estaba rota, tal vez irreparablemente. Y aunque eso dolía, Valentina había aprendido que algunas pérdidas son necesarias para ganar algo más valioso. Pensó en Alberto, quien ahora administraba los aspectos legales de San Rafael, mientras ella manejaba las operaciones diarias. Habían encontrado una forma de trabajar juntos que era profesional y respetuosa. Él nunca se había transformado tan dramáticamente como ella, pero había mejorado. Había aprendido a escuchar más y a dar órdenes menos. Y eso era suficiente. Pero sobre todo, pensó en las personas que ahora llenaban su vida de significado real. María, que se había convertido en su mejor amiga y confidente.
Don Esteban, cuyas historias y sabiduría la guiaban constantemente. Rosa, quien finalmente pudo traer a su hijo a vivir con ella en San Rafael, gracias a las nuevas políticas. Doña Carmela, que ahora supervisaba no solo la cocina, sino también un programa de capacitación culinaria para mujeres jóvenes de la región. Estas eran las personas que importaban. Estas eran las conexiones reales que había buscado toda su vida sin saberlo. Cuando regresó a la casa, encontró una carta esperándola en su escritorio. El sello era inconfundible. Era de Matías Cordero, pero el contenido la sorprendió. Dentro había un documento legal. Al leerlo, comprendió que Matías le estaba transfiriendo parte de su participación en San Rafael. La estaba convirtiendo en copropietaria oficial, no solo administradora. Adjunta había una nota escrita a mano. Valentina, hace 3 años le di un castigo. Hoy le doy un regalo. No porque lo merezca por lo que era, sino porque lo ha ganado por lo que se ha convertido. Esta hacienda es tan suya como de cualquier otro. Cuídela bien. Y cuando llegue el momento de pasarla a la siguiente generación, asegúrese de que sea alguien que valore el trabajo, la dignidad y la humanidad por encima del lucro. Con respeto y admiración, Matías Cordero. Valentina leyó la carta 3 veces, sintiendo que el peso de la responsabilidad y el honor se asentaban sobre sus hombros. No era un peso que temía, era un peso que estaba lista para cargar. Al día siguiente, convocó a todos los trabajadores en el patio principal. Les mostró el documento y les explicó lo que significaba. Y luego hizo algo que nadie esperaba. Propuso que San Rafael se convirtiera en una cooperativa completa, donde todos los trabajadores de largo plazo tendrían participación accionaria. Hubo lágrimas, hubo abrazos, hubo celebración, y hubo un sentido profundo de que algo verdaderamente revolucionario estaba sucediendo en aquel pedazo de tierra que alguna vez había estado al borde de la ruina. Los años siguientes trajeron más cambios. Valentina viajó extensamente, enseñando el modelo de San Rafael a otras haciendas. No todas adoptaron el sistema completamente, pero muchas implementaron elementos de él. Lentamente, la región comenzó a cambiar. Los trabajadores agrícolas empezaron a tener más derechos, mejor pago, participación en las ganancias. Y en el centro de todo estaba San Rafael, brillando como un faro de lo que era posible cuando las personas elegían la dignidad sobre el dominio, la colaboración sobre el control y la humanidad sobre la jerarquía. Valentina nunca se casó. No porque no tuviera oportunidades, sino porque había descubierto que su propósito no estaba en ser la esposa de alguien, sino en ser la arquitecta de un cambio que trascendía las relaciones personales. Había encontrado amor en formas que nunca imaginó, en la amistad profunda con María, en la figura paternal de don Esteban, en el trabajo significativo que llenaba sus días. En su oficina guardaba 2 objetos que le recordaban su transformación. El primero era un pañuelo manchado de vino tinto, el mismo que Matías Cordero había usado la noche de la humillación. Él se lo había dado años después, diciendo: para que nunca olvide de dónde vino. El segundo era una fotografía de todo el equipo de San Rafael, tomada en el 3er aniversario de su transformación. En ella, Valentina estaba de pie junto a los trabajadores, no frente a ellos o por encima de ellos, sino como una más. Su sonrisa en la foto era genuina, sin un rastro de la arrogancia que alguna vez había definido su rostro. Y cuando llegaban nuevos trabajadores a San Rafael, intrigados por las historias que habían escuchado, era Valentina quien les contaba personalmente la historia de cómo todo había comenzado. Les hablaba de la mujer arrogante que había sido, del castigo que había recibido y de la transformación que había experimentado. No les cuento esto para glorificarme, decía siempre.
Les cuento esto para que entiendan que el cambio real es posible. Que ninguno de nosotros está definido permanentemente por nuestros peores momentos, y que a veces las lecciones más duras son las que más necesitamos aprender. San Rafael prosperó durante décadas bajo su liderazgo. Se convirtió en un modelo estudiado en universidades, visitado por reformadores sociales, celebrado por comunidades agrícolas. Pero para Valentina, el verdadero éxito no estaba en los premios o el reconocimiento. El verdadero éxito estaba en los niños, educándose en la escuela que había soñado, en las familias viviendo dignamente gracias a salarios justos y participación en las ganancias, en los trabajadores caminando con orgullo, sabiendo que su labor era valorada y respetada, en la comunidad que había florecido cuando se le dio la oportunidad. Y en las noches tranquilas, cuando Valentina caminaba sola por los viñedos bajo las estrellas, sentía una paz profunda. No era la paz de quien nunca había cometido errores, sino la paz de quien había enfrentado sus errores. Había hecho el trabajo duro de cambiar y había dedicado el resto de su vida a asegurarse de que otros no tuvieran que pasar por el mismo dolor para aprender las mismas lecciones. Había sido castigada por su crueldad, había sido transformada por su humildad y había construido algo hermoso desde las cenizas de quien solía ser. Esa era la verdadera historia de San Rafael. No era solo la historia de una hacienda que casi se pierde y fue salvada. Era la historia de una mujer que se perdió a sí misma y fue encontrada. Y en el proceso de encontrarse, ayudó a cientos de otras personas a encontrar su propia dignidad, propósito y paz. El vino derramado aquella noche hace tantos años había manchado su ropa, pero había limpiado su alma, y ese era el tipo de paradoja hermosa que solo la vida real puede crear. Las historias de transformación nunca terminan realmente. Continúan en cada persona que toca, en cada vida que inspira, en cada corazón que despierta a la posibilidad del cambio. Si esta historia te movió, si te hizo reflexionar sobre tu propia vida y tus propias elecciones, entonces ha cumplido su propósito. Compártela con alguien que necesite escuchar que el cambio es posible. Suscríbete a nuestro canal para más historias que tocan el alma. Y deja un comentario contándonos qué transformación estás listo para comenzar en tu propia vida. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima historia.